Buenas tardes, mi nombre es María Ignacia Hernández Contreras del programa Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede 80. En este momento vamos a iniciar con el programa de análisis de dispositivos discursivos del curso Lectura y Escritura en el contexto digital, donde haremos el análisis de dos dispositivos discursivos. Vamos a iniciar con el primer dispositivo, que es una lectura de la pereza social. Esta lectura nos habla sobre el concepto de la pereza social y nos da varios ejemplos donde nos indica o nos resumen que no solo se presenta la pereza social en el rendimiento físico, también variamos mentalmente, por ejemplo en reuniones, cuanto mayor es el equipo, más débil es nuestra participación individual, hasta que el rendimiento de un determinado tamaño de grupo alcanza un nivel del que ya no puede bajar más. En este momento, pues hacemos el análisis de este dispositivo discursivo, donde nos indica el concepto de la pereza social. ¿Qué es la pereza social? Es el fenómeno psicológico percibido de que los miembros del equipo hacen menos cuando están en un entorno grupal. Establece que los individuos no hacen su parte cuando se los evalúa como parte de un grupo. ¿Dónde nace este concepto? Max Ringelmann, que era un ingeniero agrónomo, describió por primera vez el fenómeno de pereza social en 1913. Él era un ingeniero francés y descubrió la pereza social pidiendo a varias personas que tiraran de una cuerda. Él midió que los individuos se esforzaban más cuando tiraban individualmente que cuando tiraban en grupo. Esta investigación se inició descubriendo que el rendimiento de dos animales de tiro enganchados juntos a un carruaje no es el doble que el rendimiento de un único caballo. Sorprendido con esto, amplió su investigación a las personas. Hizo que varias personas tiraran de una cuerda y midió la fuerza que cada una aplicó. Se concluyó que la pereza social aparece donde el rendimiento del individuo no es directamente visible, sino que se diluye en el grupo. En el artículo Mary Hans que citamos en este análisis, nos dice que muchas manos hacen que el trabajo sea más liviano. Vamos con el segundo dispositivo, que es el efecto halo. El efecto halo nos da un ejemplo, un gran ejemplo, que era la empresa Cisco de Silicon Valley, que era la preferida de la era de la nueva economía. Según la opinión de los periodistas económicos, simplemente lo hacía todo bien. La mejor orientación al cliente, una estrategia perfecta, gran destreza en las adquisiciones, una cultura empresarial única, un director ejecutivo carismático. En marzo del 2002, Cisco era la empresa más valiosa del mundo. Un año después, el 80% de sus acciones se cayeron o se perdieron. Y los mismos periodistas reprocharon a la empresa justamente lo contrario que habían dicho el año anterior, que había una mala orientación al cliente, una estrategia confusa, poca destreza en las adquisiciones, una cultura empresarial coja, un director ejecutivo falto de ideas. Y se concluyó con este gran ejemplo que ni la estrategia ni el director general habían cambiado. La demanda simplemente se había hundido, pero eso no tenía que ver nada con la empresa. Entonces nos habla que el efecto halo significa que nos dejamos deslumbrar por un aspecto y de ahí deducimos la imagen de conjunto. ¿Qué es el efecto halo? Entonces consiste en inferir destrezas, capacidades o atributos de una persona o de una cierta circunstancia con base a los primeros que se perciben de la misma. Es un error asociado a personas que no cuentan con datos suficientes y poseen elevada incertidumbre al emitir sus juicios. El efecto halo es un sesgo cognitivo que forma parte de un amplio grupo de distorsiones que se circunscriben en el denominado criterio de racionalidad limitada, el cual trata de desarrollar mecanismos que estilicen las fronteras inherentes a los procesos mentales humanos. ¿Dónde nace este concepto? Edward Tordiken, conocido por sus contribuciones en el ámbito de la psicología escolar, acuñó el término efecto halo y fue el primero en demostrarlo con evidencia empírica.
descubrió este fenómeno en su artículo El error constante en la calificación psicológica. Este efecto ya lo había notado en estudios anteriores. Por ejemplo, en 1915 se dio cuenta de que las personas, a la hora de escribir rasgos sobre otra persona, estos rasgos están muy correlacionados entre sí. Se valoran en las personas con rasgos del mismo nivel, la mayoría son positivos o negativos. En muy pocos casos se daba una combinación de ambos. Fue entonces cuando decidió llevar a cabo un estudio específico sobre este fenómeno, ya que constituía un error constante a la hora de evaluar a las personas. ¿Dónde lo podemos ver? Encontramos el ejemplo de las personas, como lo citábamos anteriormente. Se conoce al efecto halo como la primera impresión o la proyección de cualidades en personas o cosas de manera inconsciente. Es un sesgo cognitivo, es decir, un efecto psicológico que distorsiona la percepción que cada persona tiene sobre la realidad. Lo podemos ver también en las empresas o en las marcas. Si una marca que vende productos o servicios ha generado un buen reconocimiento, asumimos generalmente que todos los productos o servicios de esa marca tienen las mismas características y damos por sentado que las cualidades se transportan de uno a otro producto o servicio por ser de esa marca. Se concluyó con este análisis que estos dos tipos de dispositivos discursivos, como lo es la pereza social y el efecto halo, nos daba a entender que existe una relación entre ambas, ya que si empezamos a comparar el concepto de pereza social, nos resume que el rendimiento del individuo disminuye cuando no es visible, porque se diluye o esconde entre la imagen de un grupo específico. De igual forma pasa con el efecto halo, donde muchas veces la verdadera cara se esconde detrás de un anuncio, publicidad o simplemente encanto físico, emocional o moral. Muchas gracias.